Mi padre me desheredó porque su nueva esposa no quería esa basura en sus vidas, luego exigió que yo firmara para ceder la casa que mi madre me dejó, así que hice esto y mírenlos perder la cabeza. Bien, Reddit, esto es lo que pasó. Mi padre me sentó hace 3 meses, me miró a los ojos y me dijo que dejara de llamarlo papá. Su nueva esposa estaba embarazada y no querían que su bebé supiera que yo existía. Luego deslizó un montón de papeles por la mesa y me pidió que firmara la casa que mi madre muerta me dejó. No firmé, pero necesito retroceder para que tengan el panorama completo. Soy Nick, 25, hombre. Todo esto empezó hace 22 años, cuando mi madre estaba en la universidad. Quedó embarazada. Mi padre, Gavin, había estado con ella unos 8 meses. En el segundo en que se lo dijo, él le envió un solo mensaje de texto diciendo que no estaba listo para ese tipo de responsabilidad, y luego cambió su número. Mi madre me tuvo. Sus padres, Pop y Nana, no estaban encantados al principio. Pop la sentó con una calculadora y repasó los números de criar a un niño sola a los 20, pero en el momento en que yo aparecí y él me sostuvo, todas esas matemáticas se fueron por la ventana. Miró a Nana y dijo algo como, supongo que vamos a hacer esto, y lo hicieron. Pop se encargaba de las tomas de las 5 de la mañana para que mi madre pudiera dormir antes de ir a clase. Nana cubría las noches. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una clínica veterinaria y estudiaba por la noche. Funcionaba con quizá 4 horas de sueño durante años. Gavin envió $0 durante ese tiempo, 0 llamadas telefónicas, nada. Tuve una buena infancia. Pop pegó estrellas que brillaban en la oscuridad en mi techo. Nana me hacía panqueques todos los sábados. Tenía mi propia habitación en su casa, en el norte del estado de Nueva York, y era un niño feliz. No pasaba mi tiempo pensando en dónde estaba mi padre porque no lo necesitaba. Luego él apareció. Yo tenía 6 años, estaba sentado en el porche comiendo una paleta y un tipo entró al camino de entrada en un sedán azul. La cara de mi madre se puso blanca detrás de la puerta mosquitera. No había venido por mí. Había oído por el boca a boca que ella acababa de salir de una relación y pensó que lo intentaría de nuevo. Ella lo rechazó, pero él siguió regresando. Con el tiempo cambió de táctica y empezó a preguntar por mí en su lugar. Dijo que quería ser un padre. Dijo que había cambiado. Mi madre le permitió visitarme sábado por medio. Creo que parte de ella se sentía culpable, no por nada que hubiera hecho, sino por lo que yo no tenía. Me veía observando a otros niños en el parque con sus padres y leía algo en eso, incluso si no estaba ahí. Cargaba con este peso de criarme sin un padre, como si de alguna manera fuera culpa suya. Gavin resultó ser quien era, así que ella lo dejó entrar en contra de sus instintos por mí, y honestamente esas visitas eran geniales. Cuando tienes 6 años, un papá es solo un tipo que aparece con autos a control remoto y te deja comer pizza sin reglas. Mi madre tenía horarios para dormir y requisitos de verduras. Gavin tenía fichas de arcade y 0 límites. Lo que no me di cuenta fue que Gavin pasaba la mayor parte de esas visitas sacándome información sobre mi madre. Deslizaba las preguntas entre juegos. Estábamos compitiendo con autos a control remoto y él preguntaba casualmente si mamá tenía amigos que vinieran a casa. Estábamos comiendo pizza y preguntaba si ella alguna vez hablaba de él. Yo tenía 6 años. Contesté todo honestamente porque, ¿por qué no lo haría? No estaba construyendo una relación conmigo, yo era la puerta trasera a la vida de mi madre. Y la peor parte es que era bueno en eso. Me hizo sentir como si yo fuera su pequeño compañero, como si tuviéramos algo especial. Eso es lo que todavía me molesta. Ni siquiera sabía que me estaban manipulando. Yo solo estaba feliz. Me tomó años darme cuenta de eso. Después de meses de desgastarla con esas visitas de los sábados, Gavin hizo presión total, flores, cocinar la cena para los 3, interpretar el papel del hombre reformado como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Y mi madre, después de años de cargar con todo sola, bajó la guardia. Yo solía juzgarla por eso, me tomó mucho tiempo dejar de hacerlo. Pero ella no era estúpida ni débil. Era una mujer que había estado haciéndolo todo por sí misma desde que tenía 20 años, y aquí había un tipo ofreciéndose a compartir el peso. Gavin la leyó perfectamente. Le dio justo la suficiente calidez, justo la suficiente ayuda para hacerla creer que era diferente. Así que cuando le propuso matrimonio después de aproximadamente 1 año, ella dijo que sí. El primer año del matrimonio estuvo bien. Gavin estaba en su mejor comportamiento. Luego empezaron a aparecer las grietas, y no se detuvieron. Empezó con una mudanza. Gavin trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de suministros industriales. Le dijo a mi madre que había conseguido una reasignación de territorio, a unas 4 horas al sur, cerca de Albany. Mejor territorio, comisiones más grandes. Mi madre se opuso con fuerza, sus padres estaban cerca, su trabajo estaba aquí, mi escuela, mis amigos, todo. Pero Gavin hizo lo que siempre hacía.
Hizo que sonara como la única opción racional. Proyectó cifras de ingresos, comparaciones del costo de vida, beneficios fiscales. Habló de arrancar nuestras vidas de raíz como si estuviera presentando una estrategia trimestral, no tomando una decisión que afectaría a seres humanos reales. Mi madre cedió. Pensó que eso era el matrimonio, compromiso, excepto que Gavin ya había encontrado la casa y hecho una oferta por ella antes de que ella siquiera aceptara irse. Susie fue una formalidad. Ella puso $42,000 en el pago inicial, cada dólar que había ahorrado durante años. La casa quedó a nombre de ambos, pero su dinero hizo posible el trato. Una vez que llegamos a la nueva ciudad, mi madre solicitó en todas las clínicas veterinarias y hospitales de animales en un radio de 30 millas. Nada funcionó. Gavin seguía sugiriendo que simplemente se quedara en casa, que cuidara la casa y se encargara de mí. Lo enmarcaba como si le estuviera haciendo un favor, pero sin una red de apoyo y con un marido que seguía empujando la idea de ama de casa, ella finalmente dejó de postularse. Exactamente ahí es donde él la quería, dependiente, aislada. Luego vino el control financiero. Gavin rastreaba cada dólar que ella gastaba. Recibos de supermercado. Si compraba algo más allá de comida o productos de limpieza, él se volvía frío y cuestionaba su criterio. Hay una vez que quedó grabada permanentemente en mi memoria, ella me compró un par de zapatillas para la escuela, $38 de un estante de liquidación. Las viejas tenían agujeros. Gavin vio el recibo y le dijo que las devolviera, dijo que no eran una necesidad. Mi madre lloró en el coche camino a la tienda. Yo estaba en el asiento trasero, tenía 10 años. Recuerdo el precio exacto de esos zapatos por cómo se veía su rostro ese día. Otra vez necesitaba materiales para una feria de ciencias de la escuela, unos $25 en total. Gavin encontró el recibo y pasó una hora diciéndole que debería haber preguntado primero. Ella devolvió la mitad de las cosas. Me quedé junto a un tablero a medio terminar en la feria mientras todos los demás niños habían armado proyectos con luces y partes móviles. La vergüenza no era por la nota, era saber que teníamos el dinero. Gavin simplemente no creía que yo valiera gastarlo en mí. Las discusiones en casa eran constantes pero nunca ruidosas. Ese no era el estilo de Gavin. No gritaba, solo retorcía las cosas con calma hasta que mi madre empezaba a cuestionar si recordaba bien las cosas. Yo me sentaba en mi habitación con auriculares puestos, fingiendo que no oía su voz quebrándose a través de las paredes. Una noche, cuando tenía 12 años. Bajé a buscar agua y entré en medio de una de sus discusiones. Gavin estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de recibos desplegados en abanico frente a él, revisándolos uno por uno, pidiéndole a mi madre que justificara cada compra. Ella estaba de pie junto al mostrador con los brazos cruzados, intentando no llorar. Me quedé en la puerta quizá 10 segundos antes de abrir la boca. Deja de hablarle así. Gavin me miró con una expresión que nunca olvidaré, no enojado, divertido, como si un chico de 12 años enfrentándose a él fuera lo más gracioso que había visto en toda la semana. Se recostó en la silla y dijo, vuelve a la cama, amigo, esto es asunto de adultos. Mi madre intervino antes de que yo pudiera responder, sube las escaleras, cariño, estoy bien. Pero su voz era distinta. No lo estaba respaldando, me estaba protegiendo de ponerme en su radar. Subí, pero no dormí. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando su voz monótona durante otra hora abajo. Esa fue la noche en que entendí algo que ningún niño debería tener que descifrar a los 12. Mi madre no se quedaba con Gavin porque lo amara, se quedaba porque él había hecho que no pudiera irse, sin trabajo, sin ahorros, sin nadie a menos de 4 horas que pudiera ayudar. La había atrapado, y ni siquiera tenía a dónde ir. Mi madre tenía 34 años cuando descubrió que tenía cáncer de ovario, etapa 3. Yo tenía 13, lo bastante mayor para entender y demasiado joven para manejarlo. Me lo dijo directamente en la mesa de la cocina, sin endulzarlo. Dijo que estaba enferma, dijo que iba a luchar, dijo que yo iba a estar bien. Le creí porque tenía que hacerlo. Uno pensaría que un diagnóstico de cáncer activaría incluso la peor versión de un marido. En cambio, Gavin sacó una libreta en la mesa de la cocina y empezó a enumerar costos, estimaciones de tratamiento, estancias hospitalarias, recetas. Todo se reducía a la misma pregunta para él, ¿cuánto me cuesta esto? No tenía un modo diferente para el cáncer de su esposa, lo procesó igual que procesaría pasarse del presupuesto en el trabajo. Luego dejó la libreta, miró a mi madre y dijo, entre la hipoteca, el coche y los gastos mensuales, no veo dónde encaja esto, no hay espacio en el presupuesto. Mi madre lo miró fijamente y luego preguntó, ¿espacio en el presupuesto para qué exactamente? Para todo esto, los tratamientos, no es realista, Grace, llama a tus padres. Yo estaba de pie en el pasillo cuando escuché eso. No dije una palabra, solo me quedé allí, con 13 años. Algo cambió en mí ese día para siempre.
Dejé de ver a Gavin como un mal padre, empecé a verlo exactamente por lo que era, un tipo que solo mantenía a la gente cerca cuando le eran útiles. En menos de 2 semanas, Pop apareció con su camioneta. 4 horas de viaje. Entró por la puerta principal, miró a mi madre y dijo, ¿tienes las maletas listas? Ella asintió. Entonces vámonos a casa. Eso fue todo. Sin sermón, sin preguntas sobre por qué había aguantado tanto tiempo, sin enojo dirigido hacia ella, solo un hombre que condujo 4 horas para llevar a su hija y a su nieto a casa. Cargamos todo lo que teníamos y nos fuimos. Gavin se quedó atrás, se quedó con la casa, se quedó con su trabajo, siguió viviendo como si su esposa y su hijo no acabaran de salir por la puerta. Llamó una vez por semana durante el primer mes, solo por logística, cuando es el divorcio, ¿qué pasa con la casa, la situación del seguro? Nunca preguntó cómo estaba mi madre, nunca preguntó por mí. Para cuando ella empezó la quimioterapia, él había dejado de llamar por completo. Pop llevaba a mi madre a quimio 3 veces por semana, 40 minutos en cada dirección. Se sentaba en esa sala de espera durante horas con un periódico y un termo de café, solo para que ella no tuviera que salir sola. Nana mantenía la casa en funcionamiento, se aseguraba de que yo fuera a la escuela, tomaba turnos extra en la tienda de telas para cubrir lo que el seguro no pagaba. Estaban en sus mediados de los 60. No dudaron. Pero yo podía ver lo que le estaba haciendo a Pop, aunque nunca lo dijera. Se volvió más callado, empezó a salir al garaje por las noches y a sentarse en su camioneta con el motor apagado, mirando a la nada. Una noche lo encontré allí y le pregunté si estaba bien. Dijo que debería haber luchado más para detener el matrimonio, que vio lo que era Gavin y no presionó lo suficiente. Le dije que no era su culpa. Él asintió, pero podía decir que no me creía. Pop cargó con esa culpa todo el tiempo, nunca dejó que lo frenara, pero la cargó. Vi a mi madre perder el cabello, perder peso, perder la capacidad de subir las escaleras sin detenerse a mitad de camino. Algunos días no podía levantarse de la cama. Yo le llevaba agua y me sentaba en el suelo a su lado haciendo la tarea para que no estuviera sola. Durante todo eso, Gavin nunca apareció. Hay un día que nunca voy a poder sacarme de encima. Mi madre tuvo una mala reacción a una ronda de quimioterapia. Pop la llevó de urgencia al hospital a las 2 de la mañana. Nana se quedó en casa conmigo, pero ninguno de los dos durmió. Nos sentamos en la mesa de la cocina esperando que sonara el teléfono. Cuando Pop llamó alrededor de las 6 de la mañana y dijo que estaba estable, Nana apoyó la cabeza sobre la mesa y la oí llorar por primera y única vez en mi vida. Esa mañana le envié un mensaje a Gavin. Le dije que mamá estaba en el hospital, le dije que era grave. Leyó el mensaje, vi el aviso de lectura. No respondió durante 11 horas y cuando finalmente lo hizo preguntó si la visita al hospital afectaría las primas del seguro. Su exesposa estaba en urgencias y su hijo había pasado la noche aterrorizado, y el hombre quería saber por las primas. Eliminé la conversación y no le volví a escribir durante 3 años. Durante su tratamiento, mi madre hizo algo de lo que no me enteré hasta después de que se fue. Se reunió con un abogado de sucesiones y redactó un testamento. Me dejó todo, ahorros, bienes y, lo más importante, su mitad de la casa por la que había pagado con Gavin. Lo hizo notarizar, lo presentó correctamente y designó a mis abuelos como mis tutores legales. Hizo todo en silencio. Pop me dijo más tarde que en sus últimas semanas parecía más tranquila de lo que había estado en años, más como ella misma, y creo que fue por esto. Por primera vez desde que se casó con Gavin, estaba haciendo algo que él no podía deshacer. No estaba pidiendo permiso, no lo estaba consultando con nadie, simplemente lo estaba resolviendo. Sabía exactamente por qué vendría Gavin en el segundo en que ella ya no estuviera, y se aseguró de que no pudiera conseguirlo. Falleció 11 meses después del diagnóstico. Yo tenía 14 años. No voy a intentar poner eso en palabras. Si has perdido a un padre, ya sabes lo que es. Si no lo has hecho, nada de lo que escriba aquí te va a llevar hasta ahí. Gavin ni siquiera esperó un mes completo. 3 semanas después de que enterramos a mi madre, llamó y pidió hablar conmigo. Tomé el teléfono. No hubo un lo siento, no hubo un ¿cómo estás? Fue directo al punto, escucha, he estado revisando la situación con la casa. El testamento de tu madre va a ser impugnado. Debería haberse transferido a mí automáticamente como cónyuge sobreviviente. Hizo una pausa como si estuviera leyendo de un guión. Lo más sencillo para todo sería que simplemente me cedieras tu parte. Podemos hacerlo rápido y limpio, sin abogados, sin dolores de cabeza. Yo tenía 14 años, 3 semanas después de ver cómo enterraban a mi madre, y este hombre me estaba haciendo un discurso de ventas por su propiedad. Pop tomó el teléfono antes de que pudiera responder. Lo escuché desde la habitación de al lado, y fue lo más enojado que lo había oído jamás. Después de esa llamada, Pop me sentó y me explicó todo, el testamento, la escritura, mis derechos. El abogado de mi madre lo había hecho a prueba de todo.
El nombre de Gavin solo estaba en su mitad. Mi mitad era mía, punto. Pero Gavin siguió presionando. Cada pocas semanas, un nuevo ángulo. La jugada de la culpa, decía que mi madre habría querido que él tuviera toda la casa. La jugada familiar, decía que deberíamos manejarlo entre nosotros, como si todavía fuéramos una familia. Pop y Nana lo rechazaron cada vez. Eran el muro entre Gavin y yo, y a los 14, 15, 16 años, necesitaba ese muro. Terminé la secundaria en casa de mis abuelos, notas decentes, jugaba al baloncesto, más que nada para quemar la energía de rabia que se acumula cuando eres un adolescente que perdió a su madre y fue abandonado por su padre. Pop me enseñó sobre autos los fines de semana. Mecánico retirado, creía que todo hombre debería poder hacer su propio cambio de aceite y frenos como mínimo. Las mañanas de sábado en ese garaje, manos negras de grasa, la radio en alguna estación de rock clásico, Pop enseñándome a leer una llave dinamométrica. Esas horas hicieron más por mí de lo que Gavin logró en toda su etapa como mi padre. Pop no daba sermones. Me entregaba una herramienta y me dejaba resolverlo. Si me equivocaba, me mostraba una vez y luego me la devolvía, sin discursos, sin juegos de poder. Hubo un sábado en que intentaba cambiar un disco de freno y seguía dañando el perno, frustrándome, golpeando la llave. Pop me observó alrededor de un minuto, luego se acercó y dijo, el perno no es tu enemigo, lo estás peleando en lugar de trabajar con él. Aplica presión constante, deja que la herramienta haga el trabajo. Luego regresó a su lado del garaje. Me calmé, lo intenté de nuevo y el perno salió enseguida. No volvió a decir una palabra al respecto, pero he pensado en ese momento 100 veces desde entonces. Presión constante, deja que la herramienta haga el trabajo. Básicamente así manejé todo con Gavin después. Sin gritos, sin estallidos emocionales, solo presión legal constante y documentada hasta que el perno se aflojó. Pop también me enseñó algo más durante esos años que no aprecié del todo en ese momento. Me mostró cómo se ve cuando un hombre cuida de su familia sin llevar la cuenta, no como Gavin, que se aseguraba de que supieras exactamente lo que había hecho por ti y lo que le debías por ello. Entré a una universidad estatal en el norte del estado, una beca parcial cubrió el resto trabajando en una tienda de autopartes cerca del campus. Estudié contabilidad, mantuve la cabeza baja y construí una vida que no tenía nada que ver con mi padre. En segundo año me encontré con uno de sus antiguos compañeros de trabajo en una gasolinera cerca del campus. El tipo reconoció mi apellido y preguntó cómo le iba a mi padre. Le dije que en realidad no hablábamos mucho. Se puso incómodo y mencionó que Gavin solía quejarse en el trabajo de estar atrapado con los pagos de la casa y de tener una exesposa ingrata. Así llamaba a la mujer que puso $42,000 en su casa y murió mientras él calculaba si su quimioterapia valía el gasto. Le di las gracias al tipo, me subí a mi coche y conduje de vuelta al campus. Durante la universidad, Gavin fue un fantasma, un mensaje de texto en mi cumpleaños quizá, una llamada en algún festivo, de menos de 3 minutos. Seguía viviendo en la casa que Yoko poseía, pagando su mitad de la hipoteca, fingiendo que mi mitad no existía. Yo no presioné el tema todavía, pero empecé a guardar una carpeta, cada mensaje, cada correo electrónico, cada buzón de voz. El estudiante de contabilidad en mí entendía una cosa, los rastros en papel ganan casos. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una pequeña firma de contabilidad a aproximadamente 1 hora de mis abuelos. Nivel inicial, conseguí mi propio apartamento, empecé a acumular ahorros. Gavin era básicamente un extraño y yo estaba bien con eso. Si lo hubiera dejado así, nada de lo que viene después habría pasado. Hace 3 meses, un domingo por la noche, estaba desplazándome por el teléfono cuando una foto me detuvo, Gavin en un traje. Con una mujer que nunca había visto, de pie frente a un juzgado, un pie de foto sobre nuevos comienzos. El hombre se había casado. Ella era más joven que él, finales de los 20 quizá. Él tenía 46, cabello oscuro, una gran sonrisa, aferrado a su brazo como si él fuera lo mejor que le hubiera pasado. Le mostré la foto a Pop sobre café a la mañana siguiente. La miró unos 2 segundos, dejó mi teléfono y volvió a su taza. Luego, sin levantar la vista, dijo, mantén la guardia alta, va a querer algo. Pop siempre vio a través de Gavin. Y efectivamente, una semana después, Gavin llamó, la primera vez en meses. Me dijo que se había casado como si yo no hubiera visto ya la publicación. Le dije que lo sabía, y eso lo descolocó. Entonces me lanzó la ronda extra, Jennifer, la nueva esposa, estaba embarazada. Por eso se habían apresurado con lo del juzgado. Lo soltó como si yo tuviera que emocionarme y tirar confeti. No dije mucho, solo lo dejé hablar. No estaba llamando para compartir buenas noticias con su hijo, me estaba preparando. Después de 22 años viendo cómo operaba ese hombre, conocí al patrón, primero el encantó, luego la preparación, después la petición. Me invitó a pasar por la casa el fin de semana siguiente. Dijo que él y Jennifer querían discutir algo importante.
No me dijo que, solo que tenía que ser en persona. Le dije que lo pensaría. Llamé a Pop esa noche. Se quedó callado unos 10 segundos, que para Pop es una alarma de 5 niveles. Me dijo que fuera, pero que fuera preparado, escucha todo, no estés de acuerdo con nada, no firmes nada, llámame en el segundo en que te vayas. Pasé el resto de esa semana reuniendo mis cosas. Saqué cada documento que tenía sobre la casa, el acuerdo de compra original, el testamento de mi madre, la escritura, registros de impuestos de propiedad de años atrás. Escaneé todo en una carpeta segura. Guardé 3 abogados de bienes raíces con excelentes reseñas. Hice capturas del valor estimado actual de la casa en 2 sitios distintos. Si Gavin estaba planeando un movimiento, yo entraba ahí con la tarea hecha y mis recibos en orden. Conduje las 4 horas ese sábado. No había estado en esa casa en años. Cruzar la puerta principal se sintió extraño, la misma distribución, pero nada más era igual. Muebles nuevos, pintura nueva, y en la repisa de la chimenea, donde antes había una foto mía y de mi madre en un campo de calabazas, había una foto enmarcada de Gavin y Jennifer en algún resort de playa, ambos sonriendo. Mi madre y yo habíamos sido completamente borrados de este lugar. Jennifer estaba en la cocina cuando entré, visiblemente embarazada, 6, 7 meses. Parecía lo bastante amable, nerviosa. Me estrechó la mano y dijo que era genial finalmente conocerme. Esa palabra me lo dijo todo. Gavin no había estado exactamente anunciando mi existencia ante ella. Ella seguía mirándolo antes de hablar, como si necesitara autorización. Reconocí esa dinámica de inmediato. Mi madre solía hacer lo mismo. Y ver a Jennifer hacerlo me revolvió el estómago, porque no estaba mirando solo a la nueva esposa de Gavin, estaba mirando las primeras etapas del mismo ciclo. Ella ya estaba revisando su rostro antes de abrir la boca, ya ajustándose alrededor de su reacción. No tenía idea de lo que venía, o tal vez sí, en algún lugar muy profundo, y ya se estaba diciendo a sí misma que era normal. Nos sentamos en la sala. Gavin no se molestó con charla trivial. Se inclinó hacia adelante y dijo que él y Jennifer habían tomado una decisión sobre cómo funcionarían las cosas de ahora en adelante. No una conversación, una decisión ya tomada, él solo estaba allí para entregarla. Antes de que entrara en ello, pedí usar el baño, en parte porque lo necesitaba, en parte porque quería caminar por la casa una vez más. Fui por el pasillo, pasando por la habitación que solía ser mía. Ahora era un cuarto de bebé, paredes amarillo suave, una cuna en la esquina con un móvil colgando encima. Mi habitación, aquella donde me sentaba en el suelo junto a su cama haciendo la tarea mientras ella estaba demasiado débil para ponerse de pie. La convirtieron en una guardería y no lo pensaron 2 veces. De regreso pasé por el armario del pasillo y noté una caja de cartón empujada detrás de la aspiradora, abierta, con marcos de fotos dentro boca abajo. Podía ver el borde de uno que reconocí, borde verde, la foto del campo de calabazas. Mi madre y yo. Ella se estaba riendo en esa foto. No solo la habían quitado de la repisa, la habían metido en una caja y enterrado junto a productos de limpieza. Cerré la puerta del armario, regresé a la sala, me senté y miré a Gavin. Después de ver eso, había terminado. Lo que fuera que estuviera a punto de pedirme, la respuesta ya era no. Primero me dijo que no querían que lo llamara papá nunca más. Dijo, Jennifer y yo lo hemos hablado y creemos que sería confuso para el bebé escuchar a alguien más usar esa palabra. De ahora en adelante, preferiría que simplemente me llamaras Gavin, como si fuéramos conocidos que casualmente comparten un apellido. Solo asentí y dejé que siguiera. La segunda parte fue que no querían que tuviera ningún contacto con el bebé, no hasta que el niño fuera lo suficientemente mayor para entender que es un medio hermano. Así que básicamente quería que no existiera hasta que decidieran que era conveniente que volviera a existir. Jennifer se inclinó hacia adelante y dijo, realmente esperamos que puedas respetar esto, no es personal, solo estamos tratando de proteger a nuestra familia, espero que no haya resentimientos. Luego salió la verdadera razón de toda la reunión. Gavin dijo que necesitaba que le cediera mi parte de la casa, que necesitaba la propiedad completamente a su nombre para poder eventualmente dejársela a Jennifer y a su bebé. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera pidiendo que reenviara un correo electrónico. Es lo correcto, de esta manera la casa se queda en la familia y todos están atendidos, es lo que tiene sentido. Y entonces deslizó un montón de papeles por la mesa de centro, un formulario de transferencia de propiedad ya rellenado, mi nombre ya impreso en los espacios en blanco, un bolígrafo encima apuntando hacia mí. Había llenado el papeleo con anticipación y colocado un bolígrafo encima, como si yo fuera a firmar el legado de mi madre sin una sola pregunta. Miré el bolígrafo, miré el formulario, lo miré a él, y durante unos 2 segundos alguna pequeña parte entrenada de mí realmente lo consideró. No porque tuviera sentido, sino porque todavía había un niño de 6 años en algún lugar dentro de mí que quería que ese hombre estuviera orgulloso de él, que quería entregar el papel y que Gavin finalmente lo mirara como a un hijo.
Luego miré el rostro de Gavin y no vi a un padre pidiendo ayuda a su hijo. Vi a un tipo haciendo números. Algo simplemente se volvió plano dentro de mí. No enojo, no tristeza, solo terminado. Este hombre nunca iba a cambiar. Yo era un problema en su nueva vida y quería que me hiciera desaparecer para no tener que lidiar con ello. Le dije que no iba a afirmar nada, que ya que él y su esposa habían decidido que yo no formaba parte de su familia, yo haría eso mutuo en todo sentido legal de la palabra. Que tendría noticias de mi abogado dentro de la semana. Todo el acto calmado que había mantenido durante toda la reunión se cayó al instante. No hay razón para meter abogados en esto es un asunto familiar, podemos resolverlo entre nosotros. Lo miré y dije, dejamos de ser familia hace unos 10 minutos cuando me pediste que dejara de ser tu hijo. Jennifer intervino, con la voz temblando, estás siendo completamente irrazonable, lo único que estamos pidiendo es estabilidad para nuestro bebé, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? La miré durante un largo segundo y luego dije, espero que las cosas te salgan bien, Jennifer, de verdad, pero deberías prestar mucha atención a cómo trata a las personas cuando dejan de serle útiles. Porque eventualmente va a ser tu turno. Se quedó en silencio después de eso. Tomé mi chaqueta y me fui. Gavin me siguió hasta la entrada del garaje, hablando rápido, diciéndome que me arrepentiría. Me subí al coche y me fui sin mirar atrás. Llamé a Pop desde la autopista, le conté todo. Escuchó y luego dijo 4 palabras, ahora nos ponemos a trabajar. El lunes por la mañana estaba sentado frente a un abogado inmobiliario llamado Phil Hardwick, finales de los 50, directo al grano, llevaba más de 20 años manejando disputas de propiedad en el condado. Llegué con todo, el testamento de mamá, el acuerdo de compra, la escritura, los registros de impuestos, estados de cuenta bancarios mostrando el pago inicial de $42,000 de mi madre. Phil revisó todo y me dijo que mi posición era sólida. Me dio 2 opciones, negociar una compra de mi parte, donde Gavin me pagara el valor justo de mercado por mi mitad, o presentar una acción de división para forzar la venta de toda la propiedad. Le pregunté cuál recomendaría. Se recostó y dijo, si quieres que esto se haga limpio y no quieres pasar el próximo año yendo y viniendo con un tipo que nunca ha negociado de buena fe en su vida, presentas la acción de división y dejas que el tribunal lo maneje. Ni siquiera lo pensé. Le dije a Phil que la presentara. Quería la casa vendida, sin negociación, sin idas y vueltas, corte limpio. Phil envió a Gavin una notificación legal formal esa misma semana. El día que llegó, Gavin me llamó 6 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. A partir de ese momento, toda la comunicación pasó por mi abogado o por correo electrónico, todo documentado, no más llamadas que pudieran ser tergiversadas después. La primera respuesta real de Gavin fue un correo largo. Me llamó ingrato, dijo que había mantenido un techo sobre mi cabeza durante años, dijo que mi madre se avergonzaría de mí. Lo reenvié a Phil sin responder. Phil me dijo que siguiera guardándolo todo, que construyera el expediente, y eso hice. Durante los siguientes 2 meses, Gavin agotó cada jugada que tenía, y verlo suceder en tiempo real fue casi educativo. Primero vino la culpa, no podía permitirse comprar mi parte, Jennifer estaba estresada, yo estaba poniendo en riesgo su salud. Cuando la culpa no funcionó, cambió al papel de víctima, un mensaje largo sobre querer una relación normal de padre e hijo. Cuando eso falló, rabia, un buzón de voz de 3 minutos llamándome ingrato. Luego volvió por completo al encantó, preguntando si podíamos simplemente hablar como 2 adultos. El correo del padre herido fue el que me afectó, sin embargo. Este hombre me dijo que dejara de llamarlo papá, me dijo que desapareciera de su vida, y luego jugó la carta del padre herido porque amenacé su vivienda gratuita. Casi hay que respetar el rango. Llamó directamente a Pop. Le pidió que me hiciera entrar en razón. Pop le dijo que toda comunicación pasaba por el abogado. Gavin intentó con Nana después, pensando que sería más blanda. Ella le dijo lo mismo y añadió que debería avergonzarse por lo que le hizo a su hija. Fue la última vez que cualquiera de ellos habló con él. Una cosa que le dio a Phil una ventaja seria fue el rastro de papel que había estado construyendo desde la universidad. Cada correo, cada mensaje, cada buzón de voz donde Gavin intentaba culparme o presionarme por la casa. Phil usó todo para mostrarle al juez exactamente con qué tipo de persona estábamos tratando. No impactó directamente el fallo de propiedad, pero pintó un cuadro. La acción de división avanzó por el tribunal sin problemas. Gavin contrató a su propio abogado, quien argumentó que, como Gavin había estado pagando la hipoteca durante años, merecía una parte mayor. Intentaron argumentar créditos basados en sus pagos y mantenimiento, pero eso no borraba la propiedad, solo se tuvo en cuenta en los números finales. La contribución de mi madre estaba documentada, el testamento era válido, mi 50%. No iba a desaparecer. El abogado de Gavin también intentó argumentar que el testamento se había firmado bajo coacción porque mi madre estaba en fase terminal. Phil había anticipado eso.
Presentó documentación del abogado sucesorio y registros médicos que confirmaban que mi madre estaba plenamente lúcida cuando firmó. El juez ni siquiera pidió una refutación. Miró al abogado de Gavin, miró el papeleo y siguió adelante. Ese fue el momento en que supe que había terminado. No fue un discurso dramático en la sala del tribunal, fue un juez pasando la mejor argumentación de Gavin como si fuera correo basura. El tribunal ordenó que la casa se vendiera. Gavin luchó hasta el final con retrasos y solicitudes de prórroga, pero el juez fijó una fecha límite estricta. La casa salió al mercado y se vendió en 3 semanas. Venta final, 310.000. El saldo restante de la hipoteca aún era de alrededor de 112.000, más los costos de cierre y los honorarios de abogados de ambas partes. Cuando el polvo se asentó, mi parte fue de poco más de $89.000, depósito limpio en mi cuenta. Mientras el caso de la propiedad avanzaba, me ocupé del resto. Hice que mi abogado redactara un aviso formal de no contacto y se lo enviara a Gavin. Presenté la documentación para cambiar mi apellido al apellido de soltera de mi madre. Actualicé mi contacto de emergencia, mi poder médico, todo. Lo eliminé de cualquier cosa que legalmente nos uniera. Y Phil dejó claro que si Gavin o Jennifer volvían a contactarme después del aviso, solicitaríamos una orden de restricción. Cuando se procesó el último formulario, sentí algo que no esperaba. No solo alivio, también había duelo ahí. No duelo por Gavin, duelo por la versión de él que esperé toda mi vida, el padre que realmente querría conocerme, que iría a un partido o llamaría para saber cómo estaba, o simplemente sería normal por una vez. Ese hombre nunca existió, pero una parte de mí nunca dejó de esperar que existiera. Y presentar esos papeles fue finalmente admitir que no iba a aparecer. El último movimiento de Gavin llegó a través de Jennifer. Me llamó aproximadamente una semana después de que se cerró la venta de la casa, gritando antes de que terminara de decir hola. ¿Estás feliz ahora? Estamos viviendo en el sótano de mis padres con un recién nacido por tu culpa. Nos lo quitaste todo. Tu padre está destrozado por esto. Y aquí está lo importante, podía oír en su voz que creía cada palabra. No estaba actuando. Gavin le había contado su versión y ella la había tragado entera, de la misma manera que mi madre años atrás. Casi sentí algo por ella, casi. Pero luego dijo algo que me dejó helado. Me dijo que tú le cediste la casa hace años, me dijo que era completamente suya. Gavin le había estado mintiendo todo el tiempo. Ni siquiera sabía que mi nombre seguía en la escritura hasta que llegó la notificación legal. Se casó con esta mujer, la mudó a una casa que solo poseía a medias y le dijo que era toda suya. Ese es el hombre que ella estaba defendiendo, un hombre que le había estado mintiendo en la cara desde antes del día de su boda. La dejé seguir, egoísta, codicioso, sin corazón. Dijo que todos en su círculo pensaban que yo era una persona terrible. Siguió durante unos 4 minutos seguidos. Cuando finalmente se quedó sin energía, dije, Jennifer, él no es mi padre, él mismo se aseguró de eso. Pierde mi número. Y colgué. Volvió a llamar 2 veces. La bloqueé a Gavin, configuré filtros de correo electrónico para que cualquier cosa de ellos vaya a una carpeta a la que mi abogado puede acceder. Limpio, documentado, terminado. Esto es lo que les dejo, no me siento culpable. Algunos van a decir que debería haber sido la persona más madura, que debería haberle dejado la casa y haberme ido. Y, honestamente, hubo noches durante el proceso legal en las que me quedé despierto repasando exactamente ese argumento, preguntándome si estaba haciendo esto por mí. Madre o por mí, preguntándome si una parte de mí solo quería herir a Gavin como él nos había herido a nosotros. A lo que volvía cada vez era esto, mi madre se dejó la piel ahorrando ese dinero. Puso cada dólar que tenía en esa casa mientras Gavin la trataba como si fuera desechable. Se enfermó y él le dijo que llamara a sus padres. Murió y él vino por sus bienes antes de que colocaran su lápida. Gavin ya le quitó todo a mi madre. No iba a dejar que hiciera lo mismo conmigo. Puse el dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Estoy trabajando en un plan de negocio para un taller de reparación de autos, algo en lo que he estado pensando desde aquellas mañanas de sábado en el garaje de Pop. Ya he empezado a buscar locales comerciales a una distancia manejable de mis abuelos. Se siente bien, como si estuviera tomando lo que mi madre me dejó y construyendo algo de lo que realmente estaría orgullosa. Pop y Nana están bien. Las rodillas de Pop no están muy bien, Nana sube las escaleras más despacio, pero siguen lúcidos y siguen siendo las personas más fuertes que conozco. Cenas familiares los domingos cada fin de semana, fútbol en la sala, ellos son mi familia. En cuanto a Gavin, no he sabido nada de él desde la llamada de Jennifer. No espero saber. Pasó toda mi vida tratándome como un problema que quería que desapareciera. Consiguió su deseo, pero ocurrió bajo mis términos, y esa es la parte que marca toda la diferencia, chicos. Estamos muy cerca de alcanzar los 100.000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos al canal, por favor consideren suscribirse.
realmente ayuda a alcanzar la meta de los 100.000. Gracias por hacer este sueño realidad.